y también con el B. Otra información. Bueno, otra información se me escapa. Bueno, cualquier cosa te lo facilito después. Lo del proyecto, el profe, ¿no? ¿Me iba a hablar de algo Sí, del proyecto? hoy concreto eso con el profe Rugero también. Ya el sábado ya se inicia el curso pre-IFE. Ya lo estoy recordando a los papás. Hoy tengo una reunión con el colegio, con doña Blanca, el profe Rugero. Y nos citó doña Blanca, me imagino que para la cuestión de la alternancia también. Ahí estaré informándole todo lo que acontezca en la reunión. ¿Listo? Bueno, feliz día a todos, Listo, bendiciones. profe. Bendiciones, profe, Gracias, profe. estamos atentos, ¿yo? Ok, profe, cómo no. Amén. Bueno, entonces, como les estaba comentando, vamos a hacer la oración inicial. Voy a disminuir aquí un poquitín el audio de fondo. Pero antes de que se me olvide, vamos a presentar. Hacen falta 4 estudiantes. Padre nuestro, que habitas en el cielo, gracias por esta mañana. Gracias por hacerme levantar con las fuerzas, por la oportunidad de pensar una vez más, dejando atrás todo lo que me ha hecho daño y me ha alejado de ti, Señor. Todo lo que anhelo en esta mañana es que vengas conmigo y me tomes de la mano, que junto a mí transitemos en este día, Señor, porque sé que a tu lado todo irá mejor. Caminaré protegido, y si algo malo pasara, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Por eso confío en ti, Señor. Ven, camina conmigo, amado Padre Celestial, desde el momento que mis pies toquen el suelo al levantarme, hasta que la suave cortina me haga descansar, y desde que mis ojos se cierren al dormir, hasta que el brillo del sol y el cantar de las aves me despierten en un nuevo día. Siempre, Señor, camina conmigo. Hoy me enfrentaré a nuevos desafíos, nuevos retos que no quiero pasar solo, sino de tu mano, amado Padre Celestial. Porque solo tú puedes darme la victoria ante cualquier adversidad. Porque solo tú puedes rescatarme cuando he decaído. Solo tú puedes ayudarme a levantarme y motivarme a nunca darme por vencido. En ti confío, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Padre Santo, camina conmigo. Que Dios te brinde un maravilloso día. Que el Señor te acompañe, que puedas cambiar de la melodía y que sobre todo tu sonrisa sea luz para las personas que necesitan del amor de Dios. Que tus manos puedan ser la ayuda que Dios necesita dar a las personas que lo requieren. Porque a través de nuestras manos es como Dios obra cada día. Y espero de todo corazón que el día de hoy tú y yo seamos esas manos y esa sonrisa que refleje el amor de Dios para con nuestros seres queridos y las personas que nos encontremos en el camino. Ten un excelente día, maravilloso, y nunca borres esa sonrisa de tu rostro. Feliz día y Dios te bendiga. Bueno, inicialmente, jovencitos, Ángel, por favor, la cámara. Jesús David, por favor, la cámara.
aquí. Bien, ya en el chat tienen el link de la pizarra, ¿verdad? Hoy es necesario muchísimo la pizarra porque vamos a hacer unas demostraciones, unas comparaciones entre algunas magnitudes que implican el comportamiento de un gas. Ayer mencionábamos varias cosas. Dentro de todas esas cosas vamos a decir dos grandes conclusiones. No todos los gases son reales, ni todos los gases son ideales. Una gran diferencia entre un gas real y un gas ideal es precisamente el número de moles. Mientras que en un gas ideal el número de moles es el mismo porque está confinado, está almacenado en un mismo recipiente, a no ser que, ya ese a no ser que, estaríamos cambiando las condiciones, se trasvase de un lugar a otro, de un recipiente a otro. Ahí ya serían otras situaciones. En un gas real no podemos decir lo mismo. Por ejemplo, recordando, no es la misma cantidad de columnas de aire en la parte más alta que en la parte más baja. Hemos venido repitiendo insistentemente. Ya hoy vamos a pasar al tercer escenario. Ese tercer escenario es mirar que el comportamiento de los gases se puede predecir si es ideal. Entonces, encontré una comparación triple entre las tres primeras leyes de los gases que debemos nosotros abordar. Vamos a analizar todas estas gráficas, incluso con tablas, pero quiero comenzar por aquí, ¿verdad? ¿Cuántas leyes hay? Más o menos como unas 9 leyes. Dentro de esas 9 leyes vamos a comenzar por mirar estas tres primeras. Esta es mucho más sencilla porque la trabajaron el año pasado, aunque no con el mismo nombre, pero bueno, es una situación muy parecida. Ya que me hablan de número de Avogadro y me hablan de cantidad de partículas. Bueno, resulta que antiguamente se conocen muchísimas formas, vamos a buscarlas, se conocen muchísimas formas de jeringas a través de la historia. Pero todas, o la gran mayoría, funcionan utilizando una ley, en donde se almacena cierto contenido de gas. Todos estos modelos, todas estas amplitudes que almacenan diversas cantidades de líquidos o de gases, por ejemplo, vamos a centrarnos aquí en estas. Cada una de estas rayitas me indica mililitros, de las pequeñitas, y las más grandes me indican centímetros, que es muy diferente. Un centímetro tiene 10 milímetros, ¿verdad? Pero un centímetro es lo mismo que un mililitro, si me refiero a centímetro cúbico. Este es un sistema en el que operan los gases. Mira que aquí hay un émbolo, aquí hay un cilindro central, aquí hay un orificio de salida, y esta parte negra que vemos aquí es un plástico que impide que haya una fricción directa entre el recipiente central con respecto a la parte inferior o la válvula de salida. Alguien está solicitando estar un segundo. Si miramos esas jeringas, independientemente de su uso, si es para animalitos, perros, gatos, o si es para seres humanos, seguimos notando muchas más diferencias. Por ejemplo, ya aquí no hay la aguja, por ejemplo, esta no tiene la aguja, para que muchísimos les tenemos miedo, pero sí hay el comportamiento o la estructura es igualita a las demás, con una medición específica, con un émbolo sobre el que se hace presión, ahorita hablamos de eso, y sobre un orificio de salida, ¿verdad? Y así, todas las que nosotros conocemos por ahí. ¿Por qué quise iniciar con esa figura? Porque dos personas trabajaron precisamente
y observaron precisamente un fenómeno, ¿cierto? Esas dos personas son físicos, no químicos, porque aquí estamos explicando el movimiento de partículas. Un señor de apellido Boyle, la primera que vamos a mirar, y otro señor de apellido Marriott, llegaron a la misma conclusión al observar lo siguiente. Lo que sucede es que a veces nosotros, por el afán de recordar científicos, sobre todo cuando trabajan así, que no se conocen, pero llegan a la misma conclusión, uno tiende a recordar el primero y cree que esa ley es de uno solo. No, no es de una sola persona, de estas dos. ¿Qué observaron ellos? Ellos siempre hablaron de condiciones número 1 y de condiciones número 2 para un gas almacenado, confinado en un recipiente. Ellos pensaron en que, dado caso existiese en un recipiente que tenga un volumen definido, supongamos, un segundito para que no creas que esto está roto acá, un número hipotético, vamos a trabajar con 2 litros, que es la unidad de volumen referente para gases. Boyle y Marriott decían que si sobre esos 2, me quedo encima de esto para lo que quiero escribir ahí. Boyle y Marriott pensaron que si sobre ese recipiente 1 se ejercía lo que hace el émbolo en la jeringa o la perillita en el perfume, sobre la que yo hago la presión para que salga, sobre ese émbolo se aplica 6 atmósferas de presión. Entonces en ese recipiente 1 inciden 2 variables. ¿Cuál? Vamos a hablar de un volumen 1 y vamos a hablar de una presión 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es para este recipiente. El volumen es 1 porque comienza con 2 litros. Yo no sé qué es lo que voy a dibujar acá. No sé. Y la presión 1 es de 6 atmósferas, ATM, abreviatura. Encontraron que, dado caso, se duplique la presión. Para eso la calculadora que les decía ayer, el duplo de 6, ¿12, qué? Sí, señor. Si yo aumento la presión en el momento 2, la hago 12 atmósferas, pues el émbolo va a bajar, o como hacen en los vehículos, los pistones bajan y suben a cierta velocidad. Aquí estamos diciendo que en el momento 2, lo comparo con el momento 1, 12 es el doble de 6. ¿Qué voy a observar? Que el espacio que tenía este gas confinado, que eran 2 litros, pues si 12 es el duplo de 6 y veo que el espacio es menor, yo voy a predecir, entonces aquí lo que voy a encontrar es 1 litro. ¿Dice la verdad que es 1 litro? Asumiendo, ¿no? Asumiendo el caso que fuese 1 litro. Entonces yo aquí encuentro un volumen 2, porque está en el segundo recipiente, y encuentro una presión 2. ¿Cierto? Aunque aquí no se cumpla a cabalidad la matemática, porque mira, si 12 es el duplo de 6, yo voy o debería encontrar aquí
debería encontrar aquí la mitad de 2, profe, si se cumple, profe. Porque lo inverso del duplo es la mitad. Ah, ok, la mitad de 2 va a ser 1. Sí, pero fíjate que aquí se relaciona es volumen con ¿qué? Con presión. Boyle dice, para que esto suceda, tiene que haber una condición. Para que ese comportamiento en el gas sea el que esperamos, tiene que haber una condición. Y esa condición es nada más y nada menos que ninguno de los dos recipientes infere para nada la modificación de la temperatura. Entonces, hablamos de que este proceso es un proceso en el cual la temperatura es constante. Aquí no participa la temperatura, aquí no participa la temperatura. Como no participa la temperatura, este proceso de Boyle-Mariotte es un proceso, el prefijo iso me indica constante, térmico. No cambia la temperatura aquí. Eso sucede en mi cuerpo. ¿Dónde sucede eso? En un ejemplo cotidiano, profe. En un ejemplo cotidiano, podríamos decir que sí, en nuestro cuerpo, cada vez que inspiramos, expiramos, aumenta la caja torácica, el volumen aumenta. ¿Qué pasará allá adentro con la presión? Debería disminuir. Luego, ¿qué hacemos? Expulsamos el aire acumulado, o sea que va a disminuir el volumen. ¿Qué va a aumentar? La presión. Segundo ejemplo, los frenos en un vehículo, en un automóvil, en un camión, tractomula, en fin. Yo tengo que presionar una estructura en el vehículo para que el líquido de freno que está almacenado en una parte especial se difunda por las mangueras y ese líquido de freno se distribuye a las 4 llantas del vehículo. Si yo aumento la presión, el líquido va a salir con una mayor fuerza, ¿verdad? Y va a ocupar un mayor o un menor volumen, no sé, a lo que hemos visto en esta primera insinuación. Vamos a mirar qué me dice la figura que les bajé. Boyle, solo me hablan de Boyle, dicen que aparece en el panorama científico en el siglo tal. Bueno, eso es lo de menos. ¿Qué establece Boyle? A temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que sobre este se ejerce. ¿Cuáles son las relaciones? Temperatura constante. Por eso el proceso, habíamos dicho aquí, es un proceso isotérmico, que significa que la temperatura es constante. No que sea Kelvin, no. Aquí la temperatura es constante. Bueno, para no confundirnos, vamos a hacer lo siguiente. Porque me puedes pensar, profe, estás diciendo que la temperatura es en Kelvin. Bueno, sí, porque es un gas. Pero yo lo que quiero relacionar aquí es que temperatura es constante. No te me confundas. La temperatura es constante porque el proceso es isotérmico. ¿Cómo establezco que la relación es inversa? A mayor presión, entonces yo tengo que comparar son las presiones. A mayor presión, 12, menor volumen. Ahora miro 2 con respecto a 1. A menor presión, mayor volumen. La relación es inversa. Entonces, estos señores que dijeron, como gran conclusión, si yo comparo volumen con la presión, yo voy a decir lo siguiente, matemáticamente. El volumen
con respecto a la presión, yo los voy a relacionar como si fuesen fracciones. Entonces, volumen sobre 1, presión sobre 1. Pero si miro el gráfico, la presión aumenta, el volumen disminuye. O la presión disminuye, el volumen aumenta. La relación es inversa. ¿Qué es lo inverso de P sobre 1? ¿Cierto? Entonces, lo inverso de P sobre 1 es lo siguiente. El volumen con respecto a la presión es inversamente proporcional. Lo inverso de P sobre 1 es 1 sobre P. Esta es la esquematización proporcional de la ley de Boyle. Si yo la quiero convertir en una fórmula, aquí tengo la fórmula ya. Mire, volumen 1 es a volumen 2, como la presión 2 es a volumen 1. Entonces, aparece esta expresión, que lo puedo escribir matemáticamente de varias formas. Volumen 1 cambia con respecto al volumen 2, como son inversamente proporcionales. ¿Qué es lo inverso de P1 y P2? ¿Qué será lo inverso de P1 y P2? Pues P2 sobre P1. Yo voy a escribir aquí, cambia cuando las presiones se hacen inversas. Entonces, P2 o P sub 2 sobre P sub 1. Profe, eso no me gusta escribirlo así. Hay una manera alterna de hacerlo matemáticamente, multiplicando numerador por denominador. Entonces, resulta igual decir que es volumen 1 por presión 1 es lo mismo que volumen 2 por presión 2. Hemos dicho lo mismo aquí que aquí o que acá. Lo único que para resolver gráficas o tablas que vamos a ver ahorita, yo puedo valerme de esto o puedo valerme de esto, pero no se nos puede olvidar algo. En este proceso, temperatura es constante. ¿Cierto? La temperatura es constante. Me dice la gráfica que les compartía. Me dice que la fórmula, voy a ampliar aquí un poquito. La fórmula me dice P1V1 es igual a P2V2. P1V1 es igual a B2P2, o que es lo mismo decirlo de esta manera. Y esto es la conclusión de lo que observábamos aquí. ¿Cierto? De lo que observábamos aquí. Voy a buscarles el movimiento de un pistón. En un motor. Aquí. Ojalá se escuche. Bueno, que se vea la imagen. Será interesante. Profe, ¿usted sabe dónde tiene el mouse puesto? Bueno, Sí. en la derecha a 2, ahí puede hacerle mucho más el volumen. No en ese, no en el de antes. Aquí. Ese. Listo, ok, gracias, muy amable. Vamos a regresar a este que es lo que me interesa. Muy amable, un segundito. Voy a dejarlo ahí quieto un minuto para que observes algo. Mira, este movimiento ordenado en un motor es lo que me va a generar esta estructura de color
azul que estamos viendo que son gases. ¿Y eso deriva de dónde? Pues de la combustión de la gasolina, ¿verdad? Que es lo que me va a generar la energía cinética. Y esto de aquí arriba vienen siendo unas válvulas que me van a conducir también ese movimiento. ¿Cierto? A veces nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, en usos bélicos, hace casi 80 años, se venía usando. Tenía razón, nunca llegaba al uso comercial o el uso de calle. Me refiero concretamente a un motor diésel muy especial, que con los últimos desarrollos la gente ha logrado unas reducciones en costo operativo. Son realmente formidables. En el caso del combustible se puede hablar casi del 50%, que son los motores con pistores opuestos. ¿Qué es esto? Ya, eso era lo que quería mostrarles. Ese movimiento ordenado, sincrónico, porque si no es así, imagínate lo que le puede pasar al motor y al funcionamiento del vehículo, está gobernado por una serie de leyes. Dentro de esas leyes, la formación de una fuerza de presión, de empuje. Y esa fuerza de presión deriva de la calidad también que tenga el combustible, ¿cierto? Y ahí opera parte del principio de la ley de Boyle que estamos analizando. Si, vamos a mirar un segundito. Motor de combustión interna transforma la energía química del combustible en ¿Sí ves? energía mecánica. Mire ese movimiento, ¿cierto? Mire este movimiento. Los motores diésel que han servido a la humanidad durante más de un siglo son los motores de combustión interna más versátiles y económicos. Bueno, Listo. Entonces, es para mirar que eso que nosotros estamos trabajando allí tiene que servir para algo. No es que funcionan solo para gases. Los gases almacenados en otras estructuras se utilizan mucho y de diferentes formas. Mi cuerpo también se habla de presión sanguínea. Mi corazón, que es una válvula, se mueve. Pero para que ese corazón se mueva también tiene que recibir una información complementaria. En fin, ¿cierto? Si sigo mirando aquí, donde está la fórmula, que eso no te lo vas a tener que aprender de memoria, yo te la voy a dar en los talleres, en las actividades o en los exámenes que tengamos. Lo que me interesa es que entiendas de dónde salen las cosas. Me dicen que siempre la figura, vamos a observarla aquí, la bajé con mejor denominación. Aquí, mírala. Observamos que en un plano cartesiano sencillo, voy a ampliar, felicito, eso. En un plano cartesiano sencillo, en donde en el eje de las X, en este caso, se grafica el volumen medido en litros, y en el eje de la Y está graficada la presión medida en atmósferas. Aquí colocan en análisis dos datos, dos volúmenes con respecto a dos atmósferas. Podemos entender, si yo quiero sacar de aquí una tabla, yo tendría que decir que el volumen inicial es de 2 litros, el volumen inicial es de 4 litros. ¿Qué es 4 de 2? El duplo. El duplo. Si yo quisiera trabajar esa gráfica, lo podemos hacer también de la gráfica, sacar una tabla. Usted debería colocar en esa tabla los siguientes valores. Tenemos solo dos valores. Ok, entonces aquí debería ir volumen, aquí debería ir presión. El volumen 2 y 4. ¿Qué es lo realmente importante? Que usted deduzca con quién debe ir 2, que es el menor volumen. Si yo analizo esta gráfica, 2, que es el menor volumen, tiene que ir con la máxima presión, porque la relación es inversa. Si usted me grafica esto al revés, aquí me colocas 0,6 y aquí me colocas 0,3, no te va a dar una curva, como es lo que me da la relación inversamente proporcional, que debería dar una línea recta. Y ayer dijimos que toda relación inversa siempre me iba a dar una curva opuesta al origen o una recta opuesta al origen. Entonces allí
deberíamos colocar el menor volumen con la máxima presión. En ese caso, 0,6. Y el mayor volumen, que sería 4 por duplo de 2, con la menor presión, en ese caso 0,3. Esta gráfica te indica que el volumen es inverso a la presión. O mejor, esa tabla, perdón, te indica que el volumen es inverso a la presión. Número 1. Número 2, te indica que la temperatura es constante. Profe, ¿de dónde voy a sacar yo esa información? Si no te la nombran, es porque la temperatura es constante. Razón 1. Razón 2. Si en una ley te dan valores relacionados a dos variables, es porque va a existir una tercera que es constante. Y en la constante, diría el profesor o la profesora de castellano, tiene que ser tácito. Tácito, pero es importante. Si la temperatura no es constante, esa presión no se cumple. Porque si ya la temperatura cambia, no estaríamos en void, estaríamos en combinada. Donde el volumen cambia, donde la presión cambia y donde la temperatura cambia. Siempre esa gráfica me va a dar esta figura, o en el ICFES les fascina colocar sinónimos, o me va a dar esta figura. Toda la relación inversa me va a dar cualquiera de esas dos, donde aquí graficamos volumen, así no sea en ese caso una magnitud básica, ¿cierto? Y en el eje Y la presión, si la relación es inversa. O sea que pueden darme varias cosas. Me dan una gráfica, yo esa gráfica la transfiero a una tabla. O al revés, la tabla la paso a una gráfica. Ahora, es necesario que yo siempre responda ¿con qué? Con números. Si yo digo, los volúmenes se duplican, las fracciones se reducen a la mitad. ¿Cuál es la mitad de 0,6? 0,3. Y si aquí existiese un tercer valor, que sería 8, aquí debería ser 0,15. Y así sucesivamente, porque la ley de Boyle, como miramos aquí, siempre van a tener unas relaciones inversamente proporcionales, ¿cierto? Sí, se me acabó. No, todavía me quedan 4 minutos. Siempre van a tener unos valores que yo puedo deducir. Ejemplo. Me dicen en una gráfica lo siguiente. No me dan el nombre de ley ni me dicen absolutamente nada. No me dan el nombre de la ley, pero la puedo deducir por los números o por las magnitudes que se relacionan. Me dicen, bueno, este es volumen, bueno, esta es presión. ¿Cierto? Y me dicen, comenzamos con 1, no te dan el segundo dato, 9, y aquí te dan el tercer dato. No te dan el segundo ni te dan el último. En presión, ¿qué debo mirar yo allí antes de que complete los datos? Yo voy a decir matemáticamente de una que la presión aumenta. Así no sepa si es el doble, si es el cuádruple, si es el quíntuple, pero sé que aumenta. Luego analizaremos qué tanto aumenta. ¿Cierto? ¿Qué debería tener como efecto secundario y consecuente la presión? Pues disminuye. Si a mí me dan una tabla incompleta, yo la puedo completar.
teniendo en cuenta el análisis que hemos hecho. ¿Y cómo se aumenta? De 1 pasa algo, pero luego pasa 9. Se supone que este número va a ser menor que 9, porque mira, 27 es mayor que 9. Y supuestamente aquí debe existir un número superior a 27. Va aumentando. Profe, no me han dado nada en la presión. Bueno, ya voy a dar un valor, pero sabes que tiene que... ¿Qué tiene que qué? Disminuir. Tiene que disminuir. Vamos a mirar que ese dato inicialmente que me dan es 1200. Quiero que observes algo. 1200 va a ser el número más alto de la presión. ¿Con quién va a estar? Con el número más bajo del volumen. O al revés, el número más alto del volumen tendría que ir con el número más bajo en la presión. Vamos a mirar si entendimos esa primera parte. ¿Qué opina en ese caso Andrés Vergara? Hasta ahí, Andrés. Aprovechar los últimos 2 minutos. Andrés Vergara. ¿Qué opinas hasta ahí? Profe, repítame que no entendí bien lo que aparte. Sí, señor. ¿Cómo completaría usted esta tabla? Donde hay un valor, 2, 3, 4, 5, 6 valores desconocidos. ¿Cómo haría usted para completar esa tabla? Yo sinceramente lo haría esto, más que todo intuición, teniendo en cuenta los primeros números. Ok, muy bien. ¿Qué iría en este primer espacio, Andrés? ¿Qué número? Pues viéndolo, yo diría con 3. Sí, señor, eso es cierto. ¿Cómo lo dedujo? Porque 27 es el triple de 9. ¿Cierto? Luego entonces, el triple de 1 va a ser 3. ¿Y cuál sería? Exacto. ¿Y cuál sería el triple de 27? 81. 3 por 7, 21. 3 por 2, 6. Y 2, 8. Muy bien, 81. Hasta donde sea necesario, sin calculadora. ¿Listo? ¿Teníamos razón en pensar que aumentaba? Sí. De 1 pasó a 3, luego a 9, a 27, a 81. Pero, profe, ¿qué? Recuerde que el volumen lo medimos en litros y recuerde que la presión la medimos en atmósferas. ¿Cierto? Hasta ahí no ha pasado nada. Preguntémosle entonces, muy bien, Andrés, preguntémosle a Ángel Moreno. Ángel. Dígame, profesor. ¿Qué sucede en el comportamiento de la presión, Ángel? Pues que como el volumen es inversamente proporcional a la presión, mientras el volumen más aumenta, la presión va a disminuir y así viceversa. Cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Muy bien, Andrés. ¿Qué tanto aumenta el volumen? ¿Qué tanto aumenta? Pues, o sea, usted me dice como para llenar la tabla. En este momento, o sea, no quiero hacer cálculos en esto. Pues simplemente se multiplica 1200 por 1 entre 3 y eso daría el resultado de la otra casilla y así sucesivamente. Ok, bien. O sea que el volumen se triplicó, ¿verdad? ¿Cierto? Pues se diría que sí. Si el volumen se triplica, Mariana, ¿qué hace la presión en consecuencia? Si el volumen se triplica. Si el volumen se triplica, como son inversamente proporcionales, el otro como que lo dividiríamos entre 3. Muy bien. O sea que se hace la tercera parte, ¿verdad? Entonces, fíjense, compañeros, que tenemos 4 maneras de responder una situación. No es siempre encontrando la matematización de la química. Yo puedo decir que aumenta. Yo puedo decir que disminuye y estoy dando la respuesta correcta. Puedo decir que se triplica o puedo decir que se hace 1/3.
Entonces, en los talleres o en las actividades que nosotros vamos a preparar, que yo les voy a preparar, en algunas colocaré números, no me gusta mucho porque eso es mecánico. Lo otro me fascina más, poner a que el estudiante me diga, profe, eso disminuye haciéndose la tercera parte. Hey, eso es mejor, hay más comunicación neuronal. Gasto un poquito más tiempo, de pronto, pero capto mejor el mensaje y no se me va a olvidar que lo inverso del triple es un tercio. Ok, es la mitad, ¿verdad? Bueno, 7:33, me robé 3 minutos. Disculpe, antes que se retire. Sí, profe. Se me había olvidado. Hoy está de cumpleaños Ángel Moreno. Hombre, Ángel. Ángel, por eso. Hombre, Ángel, felicitaciones, que mi Dios te bendiga, te dé más salud, más sabiduría, más unión familiar. Que hoy sea un día muy, muy, muy feliz, Ángel. Muchas gracias, profesor. Te bendiga, Ángel. Bueno, ahora sí. Listo. Entonces, retomamos esta partecita en la próxima clase. Muy amables por su tiempo. Que mi Dios me los bendiga. Chaito. Chao. Chao.